las palabras que nunca quise decir y las que tardé años en pronunciar. Hay palabras que una vez dichas no se pueden borrar. Palabras que quedan grabadas en el aire, en el corazón, en la memoria. Palabras que persiguen durante años, que no dejan dormir en las noches, que aparecen en cada momento de silencio. Esta es la historia de cómo destruí a mi hermana con 6 palabras, y de cómo me tomó 15 años encontrar el valor para pedirle perdón. Mi nombre es Sofía, tengo 47 años, nací en Buenos Aires, Argentina, y cargo con un error que cambió 2 vidas para siempre. Mi hermana Lucía y yo crecimos siendo inseparables. Ella era 2 años menor que yo, pero siempre fue más valiente, más libre, más ella misma. Mientras yo seguía las reglas, ella las cuestionaba. Mientras yo buscaba la aprobación de todos, ella solo necesitaba su propia aprobación. Y yo la envidiaba. Dios, cómo la envidiaba, aunque nunca lo admití, ni siquiera ante mí misma. Todo cambió cuando cumplí 32 años. Lucía tenía 30 y acababa de presentarnos a su novia, Andrea. Sí, novia. Mi hermana era lesbiana, algo que yo sospechaba desde hacía años, pero que ella nunca había confirmado hasta ese momento. La cena familiar fue incómoda. Mamá y papá intentaban ser educados, pero la tensión era palpable. Y yo me quedé callada. No defendí a mi hermana. No abracé a Andrea. No dije nada que pudiera hacer la situación más fácil para Lucía. Después de la cena, cuando Andrea se fue, Lucía me buscó. ¿Y tú qué piensas?, me preguntó con esperanza en sus ojos. Esperanza de que su hermana mayor, su confidente, la apoyara. Y en ese momento, con rabia que no entendía de dónde venía, le dije: pienso que es una fase, ya se te pasará. Vi cómo algo se rompía en su mirada. No es una fase, Sofía. Soy quien soy. Eres confundida, respondí con crueldad que ahora me avergüenza. Y estás avergonzando a la familia. Lucía se fue de la casa esa noche y no volvió. Bloqueó mi número. No respondió mis mensajes. Cortó todo contacto conmigo durante 15 años. 15 años durante los cuales yo me convencí de que ella era la que estaba mal. De que ella era la que había elegido alejarse. De que yo solo había dicho la verdad que nadie más se atrevía a decir. Pero la verdad es que yo había mentido. Y esa mentira me costó a mi hermana. Los primeros años después de que Lucía se fue fueron extraños. La familia hacía como si ella no hubiera existido. Nadie mencionaba su nombre. En las fotos familiares yo notaba el espacio vacío donde ella debería estar, pero nadie más parecía notarlo. Mamá lloraba en secreto. Yo la escuchaba en las noches, pero durante el día actuaba como si todo estuviera bien. Papá se sumergió en el trabajo, evitando cualquier conversación sobre Lucía. Y yo seguí con mi vida. Me casé con Martín a los 34. Una boda grande y perfecta donde faltaba mi hermana. Tuve 2 hijos, Tomás y Emma, que crecieron sin conocer a su tía. Construí una vida que desde afuera parecía perfecta, pero por dentro algo estaba roto. Algo que yo no quería examinar muy de cerca. A veces me preguntaba por Lucía. ¿Dónde estaría? ¿Seguiría con Andrea? ¿Sería feliz? Pero nunca la busqué, porque buscarla significaría admitir que yo había estado mal. Y yo no podía hacer eso. Mi matrimonio empezó a deteriorarse cuando mis hijos eran pequeños. Martín y yo peleábamos constantemente. Él me acusaba de ser fría, distante, incapaz de conectar emocionalmente. Y tenía razón, pero yo no sabía cómo explicarle que había una parte de mí que había muerto el día que Lucía se fue. ¿Por qué nunca hablas de tu hermana?, me preguntó una vez. Porque no hay nada que hablar, respondí con la misma frialdad que había usado con Lucía 15 años atrás. Nos divorciamos cuando Tomás tenía 8 y Emma 6. La separación fue amigable en papel, devastadora en realidad. Martín se llevó a los niños la mitad del tiempo, y yo me quedaba sola en una casa que se sentía vacía incluso cuando estaba llena. Fue mamá quien me hizo enfrentar la verdad. Estaba muriendo de cáncer. Los doctores le daban 6 meses, tal vez 1 año, y en su lecho de hospital me dijo algo que cambió todo. Necesito ver a Lucía antes de morir, me dijo con voz débil. Y tú vas a ayudarme a encontrarla.
Mamá, ella no quiere saber nada de nosotros, respondí automáticamente. Porque tú la alejaste, dijo mamá con una lucidez brutal. Le dijiste que era una fase, que nos estaba avergonzando. Tu padre me contó lo que le dijiste esa noche. Me quedé helada. Tú solo destruiste a tu hermana porque tenías miedo, me interrumpió mamá. Miedo de que si ella era auténtica, tú tendrías que serlo también. Miedo de enfrentar tus propias inseguridades. Así que la lastimaste a ella en lugar de lidiar contigo misma. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Porque eran verdad. Todo era verdad. No sé cómo encontrarla, admití con lágrimas que había estado conteniendo durante 15 años. Entonces aprende, dijo mamá con firmeza, que no debería tener a alguien tan enfermo. Porque si muero sin ver a mi hija, esa culpa será tuya también. Contraté a un investigador. Me tomó 3 semanas encontrar a Lucía. Vivía en Córdoba, a solo 4 horas de Buenos Aires. Tenía una casa, un trabajo como arquitecta, y sí, seguía con Andrea. Se habían casado hace 10 años. Tenían una hija adoptada de 7 años llamada Valentina. Lucía tenía una vida completa, una familia, y nosotros no éramos parte de ella. Le escribí un mensaje simple, directo. Mamá está muriendo. Quiere verte, por favor. Tardó 2 días en responder. ¿Y tú qué quieres, Sofía? No tenía respuesta para eso, o más bien tenía demasiadas respuestas y ninguna parecía suficiente. Lucía vino a Buenos Aires 3 días después. No vino sola. Andrea y Valentina vinieron con ella. Cuando las vi llegar al hospital, algo en mi pecho se apretó tanto que pensé que no podía respirar. Lucía se veía bien, mejor que bien. Se veía feliz. Su cabello era más corto, tenía algunas canas, arrugas alrededor de los ojos. Pero sus ojos tenían esa luz que yo recordaba de cuando éramos niñas. Nos miramos en el pasillo del hospital. 15 años de silencio entre nosotras. 15 años de palabras no dichas, de abrazos no dados, de hermanas que se convirtieron en extrañas. «Hola, Sofía», dijo con voz neutral. «Hola, Lu», respondí. Y al usar su apodo de infancia, algo se quebró en mí. Andrea me extendió la mano educadamente. «Soy Andrea. Y esta es nuestra hija, Valentina». Miré a la niña. Tenía los ojos de Lucía, la misma sonrisa valiente. «Hola, tía», me dijo con timidez. «Tía». Yo era tía de esta niña y no lo sabía. Había perdido 7 años de ser tía, porque había sido demasiado cobarde para pedir perdón. Lucía entró a ver a mamá. Cerró la puerta detrás de ella. Estuvieron ahí durante 2 horas. Yo esperé afuera, imaginando su conversación, imaginando cuánto dolor mamá debía estar sintiendo al ver a la hija que había perdido por 15 años. Cuando Lucía salió, tenía los ojos rojos de llorar. Me miró y dijo, «Mamá quiere hablar contigo». Entré al cuarto. Mamá se veía más en paz de lo que la había visto en meses. «¿Hablaste con ella?», me preguntó. «Todavía no». «Pues hazlo, ahora, porque si esperas hasta que yo muera tal vez sea demasiado tarde». Salí y busqué a Lucía. Estaba en el jardín del hospital con Andrea y Valentina. Tomé aire profundo y me acerqué. «Lucía, necesito hablar contigo», dije. Ella miró a Andrea. Andrea asintió y se llevó a Valentina a dar un paseo. Nos quedamos solas. «¿Qué quieres, Sofía?», preguntó con cansancio en su voz. Y entonces, por primera vez en 15 años, fui honesta, completamente honesta. «Quiero pedirte perdón», dije con lágrimas comenzando a caer, «por lo que te dije hace 15 años, por alejarte, por no defenderte, por ser una cobarde que prefirió lastimarte a ti en lugar de enfrentar mis propios miedos». Lucía me miraba sin expresión, esperando más. «Tenías razón», continué. «No era una fase. Eres quien eres. Y eso es hermoso. Y yo te envidié toda mi vida. Envidiaba tu valentía, tu autenticidad, tu capacidad de ser tú misma sin importar lo que otros pensaran. Y cuando finalmente fuiste completamente honesta sobre quién eras, yo te castigué por tener el valor que yo nunca tuve». «¿Por qué tardaste 15 años?», preguntó Lucía con voz quebrada.
15 años, Sofía. ¿Tienes idea de cuánto dolió? No solo lo que me dijiste, sino que nunca intentaras arreglarlo, que dejaras que pasara todo este tiempo sin hacer nada. Porque era más fácil convencerme de que tú estabas mal que admitir que yo lo estaba. Admití. Porque soy cobarde, porque te lastimé y luego me escondí detrás de esa mentira para no tener que enfrentar lo que había hecho. Lucía empezó a llorar. Me rompiste el corazón, dijo. Eras mi hermana mayor, mi héroe, y con 6 palabras me hiciste sentir que había algo malo en mí. No hay nada malo en ti, dije acercándome. Nada, eres perfecta tal como eres. Y lamento tanto, tanto no haberte dicho eso hace 15 años. Lamento haberte fallado cuando más me necesitabas. Lucía no me perdonó ese día, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. El perdón no funciona así. No es un interruptor que se enciende con una disculpa. Pero empezamos a hablar. Conversaciones incómodas al principio, mensajes breves, llamadas cortas. Mamá murió 2 meses después. En su funeral, Lucía estuvo ahí con Andrea y Valentina. Y por primera vez en 15 años, estuvimos juntas como familia. Una familia rota, sí, pero una familia que finalmente estaba siendo honesta. Después del funeral, Lucía me pidió que conociera realmente a su familia, no como extrañas, sino como lo que éramos, cuñadas, tía y sobrina. Pasé un fin de semana en Córdoba con ellas. Valentina me mostró su cuarto, sus juguetes, sus dibujos, me contó sobre sus mamás, sobre cómo la habían adoptado, sobre cuánto amor había en esa casa, y yo vi lo que me había perdido. 15 años de ver a mi hermana construir esta vida hermosa. 15 años de ser tía. 15 años de tener una cuñada que claramente amaba a mi hermana con todo su corazón. Gracias por quedarte, le dije a Andrea una noche mientras Lucía y Valentina dormían. Por quedarte con ella cuando su familia la rechazó. La amo, respondió Andrea simplemente. Y cuando amas a alguien te quedas, sin importar qué. Ese fue el modelo de amor que yo nunca había tenido. Amor incondicional. Amor que no juzga, amor que se queda. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta. Lucía y yo nos vimos una vez al mes al principio, luego 2 veces. Luego empezamos a hablar por teléfono regularmente. No recuperamos lo que perdimos. Esos 15 años se fueron para siempre. Pero construimos algo nuevo, algo más honesto, algo más fuerte, porque sabíamos lo que se sentía perderlo. Presenté a Lucía y su familia a mis hijos. Tomás y Emma ahora tienen una tía que adoran. Valentina tiene primos, y nuestras familias finalmente se unieron de la forma en que siempre debieron estarlo. 3 años después de reencontrarnos, Lucía me llamó. «Quiero que seas la madrina de Valentina», me dijo. «Si quieres». Lloré. «¿Por qué yo? Después de todo lo que hice». «Porque todos merecemos segundas oportunidades», respondió, «y porque quiero que mi hija crezca sabiendo que el perdón es posible, que los errores, incluso los grandes, pueden ser perdonados si hay verdadero arrepentimiento». El día de la ceremonia de bautismo civil, mientras sostenía a Valentina, Lucía me abrazó. Un abrazo real, el primer abrazo real en 16 años. «Te perdono», susurró en mi oído. «Finalmente, completamente te perdono». Y yo sentí algo que no había sentido en años, paz. La culpa que había cargado durante tanto tiempo finalmente se aligeró. No desapareció, nunca desaparecerá completamente. Pero ya no me ahogaba. Ahora veo a Lucía y su familia cada mes. Paso Navidades con ellas. Valentina me llama para contarme sobre su escuela. Andrea y yo somos amigas de verdad. Y a veces, cuando estamos todas juntas, miro a mi hermana y pienso en esas 6 palabras que casi destruyeron todo. Es una fase, ya se te pasará. Palabras que nunca podré borrar, pero que ahora al menos están rodeadas de otras palabras. Palabras de disculpa, de amor, de aceptación, de hermanas que perdieron 15 años, pero que decidieron no perder el resto de sus vidas. Las palabras tienen poder para destruir, pero también para sanar. El perdón no borra el pasado ni recupera el tiempo perdido, pero abre la puerta a un futuro donde el amor puede existir de nuevo.
A veces el mayor acto de valentía no es decir la verdad de otros, sino admitir nuestra propia verdad, que estábamos equivocados, que causamos dolor, que necesitamos perdón. Y cuando finalmente encontramos el valor para pedir ese perdón, descubrimos que el amor verdadero, el amor de familia, puede sobrevivir incluso a los errores más grandes. No sin cicatrices, pero sí con esperanza.